¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo este video. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Héctor Jesús Huerta González. Soy estudiante en la Universidad de Tlahuaca, conocida como el CUI, en la especialidad de entrenamiento deportivo y cultura física. La unidad de aprendizaje por esta ocasión será teoría del entrenamiento, que está impartida por mi docente Juan Matías Luciano. Soy del grupo 103 del turno discontinuo y esta vez les voy a hablar de la fuerza. Así que comenzamos. Bien, pues para todo esto que vamos a hablar a continuación, tenemos que tener bien en claro cuál es el concepto de fuerza. Entonces, lo primero que nos habla nuestro material de apoyo, que nos dice que es una capacidad de generar tensión frente a una resistencia, ya sea de manera estática o en movimiento, y que mediante ella va a haber una contracción muscular. ¿A qué se refiere con una tensión y una resistencia? Bien, pues primero que nada, tensión es la capacidad, bueno, nos habla de tensión frente a una resistencia, es la capacidad de resistir ya sea un peso determinado o un movimiento. A eso también hace referencia, perdón, también eso hace referencia de manera estática un movimiento. Bien, empecemos con estática. Como podemos observar en la imagen, tenemos a una persona que está haciendo una sentadilla con peso. De manera estática se puede provocar fuerza, sí. Un ejemplo de ella podría ser una plancha o una sentadilla isométrica, que como lo podemos ver en la imagen, ella está adoptando una postura de sentadilla, y si se queda en ese tiempo, pues va a generar fuerza en las piernas, bueno, tanto en sus piernas como en demás grupos musculares, de manera estática. A eso hace referencia con de manera estática. Bien, ¿a qué hace referencia con movimiento? Eso es lo mismo, vamos a provocar tensión y una resistencia, pero ahora no va a ser de manera estática, sino va a ser en el movimiento. Un ejemplo de ello, pues, es un desplante, es decir, estoy generando fuerza a través de un movimiento, a través de un estímulo que esta vez va a ser el desplante. Bien, y con estos ejercicios vamos a provocar que nuestro músculo se contrae, es decir, que haya una contracción muscular. Bien, entonces tenemos claro qué es el concepto de fuerza. Lo volvemos a repetir. Nos dice que es la capacidad de generar tensión, ya hablamos de eso, frente a una resistencia. Pusimos los ejemplos que sea de manera estática o movimiento. Y todo esto que nos va a provocar que exista una contracción muscular. Y bien, dicho lo anterior, vamos con los tipos de fuerza. Vamos a encontrar distintos tipos de fuerza. El primero es la fuerza máxima. Y nos dice que es la capacidad de ejercer la contracción en máxima voluntaria. Perdón. De esto también se deriva la fuerza máxima estática. Nos dice que también que es la fuerza máxima que el sistema neuromuscular es capaz de ejercer con contracción voluntaria contra una resistencia insuperable. ¿A qué hace referencia contra una resistencia insuperable? Un ejemplo muy claro, y tratemos de empujar una pared.
creo que es casi imposible que podamos mover la pared. Si tú te recargas en ella, vas a estar produciendo una contracción muscular y fuerza al intentar. Entonces a esto hace referencia con una fuerza máxima estática. Y bueno, la máxima dinámica, la fuerza máxima dinámica, nos dice que es la fuerza máxima que el sistema neuromuscular es capaz de realizar con contracción voluntaria dentro de una secuencia motora. Bien, aquí puse una imagen que tomamos de referencia, a qué hace referencia con el nombre de dinámica, máxima dinámica. Pues es algo similar a la fuerza estática y en movimiento. Pues entra dentro de la dinámica, la de movimiento, ya que en esta ocasión vamos a trabajar una cierta parte de algún músculo, en este caso las piernas, y como podemos observar, va jalando una llanta y está produciendo fuerza en una parte, que en este caso es la pierna. Entonces a eso hace referencia. Dependiendo tu objetivo o tu parte a trabajar del cuerpo, es con lo que se puede trabajar o, perdón, es con lo que con el objetivo que se va a trabajar y con qué. Y dos palabritas que tenemos que tener muy en cuenta para entender los demás conceptos que vienen a continuación es la concéntrica y excéntrica. Bien. ¿A qué se refiere con concéntrica? Nos dice que es cuando un músculo se acorta o se concentra en un punto. Bien. Y excéntrica es cuando el músculo se alarga. Para entenderlo de manera rápida, concéntrica es cuando yo tengo mi brazo así y estoy produciendo la mayor parte de fuerza en esta parte. Excéntrica es cuando el músculo se alarga y aún así puede producir fuerza haciendo este movimiento. ¿Bien? Tenemos como otro tipo de fuerza la fuerza rápida. Nos dice que es la capacidad del sistema neuromuscular para mover el cuerpo a mayor velocidad que se pueda. Es decir, un ejemplo, la carrera de 100 metros. Voy a intentar mover mi cuerpo lo más rápido que se pueda y ese movimiento va a producir eh, pues cierta fuerza. Y seguimos con la fuerza inicial, que es determinante para el rendimiento. Nos dice que es determinante para el rendimiento con movimientos que requieren una velocidad inicial elevada. Ejemplos muy claros de fuerza rápida. Un sprint, un salto, un lanzamiento implica fuerza de lanzamiento y velocidad a la hora de realizarlo. Un golpe o un choque. A eso hace referencia con la fuerza rápida. Resistencia-fuerza o fuerza-resistencia. Ahí muchos lo dicen así, pero a fin de cuentas es lo mismo. Nos dice que es la capacidad del organismo para soportar la fatiga con rendimientos de fuerza prolongado. De nuevo volvemos a la carrera, al ejemplo de la carrera de 100 metros. Vamos a producir una fuerza al ir corriendo y la resistencia de de mantener esa velocidad que llevemos hasta el final. A eso hace referencia con resistencia-fuerza. Y factores de este tipo nos dice que dependen a veces de la intensidad de la fuerza de contracción desarrollada y pues más componentes de metabolismo aeróbico
más de metabolismo anaeróbico o bien en una situación mixta. Quiere decir que puede variar de ambos. Ahora, ¿por qué es importante la fuerza? La fuerza es muy importante, sí, en cualquier deporte. Aquí tenemos algunos puntos. ¿Por qué? Porque perfecciona uno de ellos, es porque perfecciona las condiciones técnico-físicas, aumentando su eficacia. Un ejemplo, la entrada, la carga, el regate. Metámonos a un ejemplo de baloncesto o de fútbol para entender más este punto de por qué es importante la fuerza. Eh, Hablemos acerca de la carga dentro de estos espacios deportivos. Por lógica, si desarrollamos la fuerza en un choque contra un compañero, haces una entrada fuerte, vas a llevar una ventaja mayor que él. Es decir, si tú estás débil, si entras con debilidad y un contrincante te entra con fuerza, pues es muy lógico que te pueda ganar en una partida. A eso hace referencia con las condiciones técnico-físicas. Otro punto que nos ayuda a mejorar la fuerza es la preparación física general. Un claro ejemplo, volvemos al ejemplo del el baloncesto y el fútbol, es un mano a mano, es decir, uno contra uno, a que te puedan ganar la partida, a que tú eh, puedas ganar la partida. Por eso es importante la fuerza, que puede tener una ventaja ante tu contrincante en un uno contra uno. Y también es importante porque ayuda a la práctica de ciertos métodos de entrenamiento por aquello de las cargas de trabajo. Como lo mencionamos antes, en la fuerza rápida es importante porque vamos a resistir ciertas cargas de trabajo y pues la fuerza va a poner de su parte para poder resistir. Tenemos otros puntos de la importancia de la fuerza. Bien, nos dice, perdón, que nos ayuda a fortalecer músculos, tanto menores como principales. Un ejemplo de ello, un lanzamiento o un salto. Como podemos ver en la imagen, tenemos a una persona haciendo un lanzo y pues por lógica, si nosotros desarrollamos fuerza en la parte que queremos trabajar, en este caso sería el brazo, el antebrazo, pues nos va a ayudar a mejorar nuestro lanzamiento, que puede llegar más lejos, puede ser más fuerte ese lanzamiento. Entonces ese es un ejemplo del de por qué nos ayuda a mejorar los músculos. Otro ejemplo de ello, volvemos al ejemplo de fútbol, de baloncesto. Si nosotros practicamos o, mejor dicho, entrenamos la fuerza, pues es obviamente que vamos a tener una ventaja ante nuestros contrincantes en una partida. Nos dice que la fuerza también es como un método de lesiones, ya que hacen al músculo más fuerte y resistente ante una ruptura y favorecen el desarrollo del rendimiento deportivo. Vuelvo a tomar el ejemplo de fútbol. Hay ocasiones donde por entrar contrincantes, bueno, en una cierta partida, por entrar con fuerzas desmedidas, se ha provocado lesiones. Estas lesiones se dan más en personas de complexión delgada. ¿Por qué? Porque no tienen tanto estímulo de fuerza. Y personas que han ocasionado de manera a veces intencional o no intencional, pues son personas fuertes a comparación de las lesionadas. Entonces, por eso nos dice que nos ayudan a favorecer, perdón, que es como un método de lesiones
porque hacen que el músculo sea más resistente ante una ruptura. Entonces, por eso también es importante la fuerza, el entrenamiento de la fuerza. Los métodos y contenidos del entrenamiento de la fuerza. Como primer punto, tenemos los métodos americanos y clásicos, que de estos se deriva el primero, que es la superseries. Este método somete a una carga en el mismo grupo muscular 2 veces seguidas mediante ejercicios diferentes. ¿A qué hace referencia esto? Es decir, yo estoy trabajando la parte inferior, estoy trabajando la parte de las piernas, mejor dicho. Entonces, primer ejercicio, un desplante. Recordemos, estoy trabajando la parte bueno, de piernas. Y ese es el primer ejercicio, los desplantes. Como segundo ejercicio, voy a realizar brincos mediante una superficie elevada. A esto hace referencia con trabajar 2 veces seguidas mediante ejercicios diferentes. Este es el primer método, el de la superserie. El segundo método que se deriva de este es las de series quemadoras, perdón. Nos dice que son 10 repeticiones o lo máximo hasta provocar un agotamiento y 6 repeticiones parciales para sentir la sensación de quemar. Es decir, estoy con una mancuerna haciendo ejercicio, hago mis 10 repeticiones o hasta que mi brazo ya sienta que no puede más, que está cansado, y hacer 6 repeticiones más, aumentar esas repeticiones para empezar a sentir la sensación de que mi brazo se está quemando. Entonces, a eso hace referencia este método, que es más como una variante de los que mencionamos anteriormente. Bien, el siguiente es el de series forzadas. Nos dice que este método es cuando se siente un agotamiento, eh, requerir la ayuda de un compañero para añadir repeticiones. Es decir, estamos en el gimnasio haciendo press de pechas, es un ejemplo, y ya sentí un agotamiento, siento que ya no puedo más, que ya estoy cansado, y ahí es donde entra la parte de mi compañero para que me ayude no a cargar en la pesa, sino solamente pues a sentir hasta que yo sienta esa sensación de que tal vez no es el mismo peso, aunque yo tenga que realizar los mismos movimientos de la serie que estoy realizando. A eso hace referencia con añadir alguna repetición. Y por último tenemos las series de engaño. Nos habla que es hacer movimientos suplementarios para dominar más peso. Un ejemplo de ello es el peso muerto. Trabajamos base de ejercicios, a veces con nuestro propio peso, a eso hace referencia, y podemos aumentar la variante del peso poco a poco para ir dominando más. A esto hace referencia con una serie de engaños, es decir, practicar los movimientos primero con nuestro propio peso para ir después dominando más peso y que haya un mejoramiento. Disculpen, por ahí hubo una pequeña falla. Continuamos con los métodos. De nuevo otra vez. Tenemos ahora como siguiente el método de contraste. Nos dice
que este transmite al sistema neuromuscular estímulos de entrenamiento nuevos, inhabituales y por tanto de la máxima eficacia mediante la aplicación de fuerza complementamente opuestas. Un ejemplo, bueno, ¿a qué hace referencia todo esto? Es que vamos a ir alternando un poco las cargas, es decir, primero vamos a ir desde una carga alta y siguiente serie una carga baja. De nuevo, siguiente serie una carga alta y después una carga baja. Otro ejemplo de ellos es el 1RM, repeticiones máximas por minuto. A esto hace referencia el método de contraste. Seguimos con el método de la carga creciente. Nos dice que las cargas máximas se efectúan en estado de recuperación, mientras que las submáximas radican su efecto especial y se efectúan en un estado de fatiga del músculo hasta el agotamiento completo. Se aplica además un fuerte estímulo de hipertrofia y cada vez se puede aumentar el número de repeticiones dependiendo también nuestro deportista. ¿A qué hace referencia esto? Es como el método de supercompensación, es decir, a mayor número de repeticiones vamos a ir bajando las mismas, una carga baja y vamos a ir produciendo esta parte de la supercompensación. Esto se da más en trabajo de gimnasio, es decir, vamos a ir aumentando, vamos a ir viendo un progreso, sí, también le vamos dando descanso a nuestro cuerpo. Siguiente método, tenemos el método de la pirámide dentro de la serie. Y nos dice que este método se caracteriza más por un cambio de una carga por variación del número de repeticiones. Este método resulta apropiado para aumentar la masa muscular y mejorar la condición intramuscular. Bien, un ejemplo de ello es una repetición de 12. Pongamos el ejemplo así. Estamos trabajando una repetición una serie, perdón, de 12 repeticiones y nuestra siguiente serie va a disminuir ahora a 10 repeticiones. Es decir, va a ir bajando la intensidad, pero en una tercera serie vamos a volverla a bajar, pero esta vez vamos a aumentar mayor peso con el que empezamos la primera serie. A esto hace referencia el método de la pirámide dentro de una serie. Siguiente método es el método de la pre y la posfatiga. ¿A qué hace referencia este método? Bueno, pues este se origina mediante un ejercicio específico que solicita de forma selectiva un músculo determinado, para después que se añada un ejercicio que entrene el mismo músculo en un contexto de mayor complejidad. Es decir, como lo vemos en el material de apoyo, tenemos una imagen en la cual estamos trabajando la parte de los pectorales, los pechos, y estamos haciendo un ejercicio donde implica específicamente esa parte. Como vemos ahí, posteriormente vamos a pasar a realizar un ejercicio donde se trabaje el mismo grupo muscular, pero ahora con una mayor complejidad. Es decir, más peso, más repeticiones, más tiempo, como lo vemos ahí. En este caso hacemos el press de pecho, pero si lo podemos observar igual, estamos aumentando un poco más el peso. A esto hace referencia con añadir un ejercicio que tenga una mayor complejidad. Bien. Y por último tenemos el método concéntrico en su forma pura. ¿A qué hace referencia este último método? Pues entrena en el deportista la capacidad
de inervación voluntaria máxima y resulta especialmente apropiado para la preparación de la competición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a trabajar pues lo que me exige mi deporte. En este caso, estamos hablando de baloncesto, que me exige mi deporte, pues velocidad, fuerza en las manos, específicamente en las piernas, por aquello de brincar. Es decir, busca un ejercicio específico para nuestro deporte. A esto hace referencia el método concéntrico en forma pura. Pues esto es todo acerca de el tema de fuerza. Espero les sirva y espero que les haya gustado y cumpla con las expectativas. Recordemos que soy estudiante de la Universidad de Ixtahuaca y eso es todo de mi parte. Gracias.